hermanos y hermanas, bienvenidos nuevamente al encuentro con la palabra este domingo tercero de este tiempo maravilloso de la Pascua del Señor. Los invito a disponer nuestra mente y nuestro corazón a la acción del Espíritu Santo para que este Evangelio que nos regala el Señor en este domingo sea vida para nosotros, nos marque el camino por el cual hay que seguir como seguidores del Señor. Del Evangelio de San Juan, capítulo 21, de los versículos 1 al 19. Después de resucitar, Jesús se mostró otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Se le mostró de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael de Caná de Galilea, los dos hijos del Zebedeo y otros dos discípulos de Jesús. Simón Pedro le dijo: me voy a pescar. Los otros discípulos le dijeron: nosotros también vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa. Sin embargo, los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: muchachos, ¿tienen pescado? Ellos le dijeron que no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. Le echaron pues a ese lado, y era tal la cantidad de pescado que ya casi no podía arrastrar la red. Entonces aquel discípulo que Jesús tanto amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, al oír que era el Señor, se aseguró la túnica con el cinturón, pues no llevaba más ropa, y se echó al agua. Como no estaban lejos de la orilla, sino a menos de 100 metros de distancia, los otros discípulos llegaron a la barca arrastrando la red con los pescados. Y apenas bajaron a tierra, vieron que había allí un pescado puesto sobre las brasas y que también había pan. Jesús le dijo: traed pescado del que acabáis de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó a tierra la red repleta de pescados enormes. Eran 153. Y con ser tanto, no se rompió la red. Jesús le dijo: venid a desayunar. Y nadie se atrevió a preguntarle quién era, pero sabían que era el Señor. Se acercó pues Jesús, tomó el pan y se lo repartió, y lo mismo hizo con el pescado. Era la tercera vez que se mostraba a los discípulos después de resucitar. Cuando desayunaron, le dijo Jesús a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que ellos? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Luego le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: sé pastor de mis ovejas. Y también le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se puso triste de que le hubiera preguntado por tercera vez si lo amaba, y le respondió: Señor, tú sabes todo, tú te das cuenta de que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Pero seguro que cuando eras más joven, tú mismo decidías e ibas donde querías. Pero cuando te hagas viejo, tendrás que poner las manos en alto y dejar que otro decida y te lleve donde no quisieras. Con esto quería dar a entender de qué manera iba a morir para la gloria de Dios. Y luego añadió: sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este tercer domingo de Pascua nos hace tomar conciencia de que con Jesús todo es posible. Vamos a ubicar el Evangelio hoy como en tres escenas. La primera, estaban los apóstoles en el lago de Tiberíades. Habían pasado pescando sin tener éxito. Y dice el texto que en la noche Pedro decide ir a pescar. Me voy a pescar. Y los otros discípulos dijeron: también vamos contigo. Quiero detenerme ahí para describir la importancia que después de la muerte de Jesús, algo valioso en los apóstoles es que se reunían, estaban reunidos los apóstoles, pero algo andaba mal en ellos.
algo faltaba a los apóstoles, lo tenían todo y no tenían nada. Y era que Jesús no estaba ahí presente. Y no cuentan con Jesús en sus labores cotidianas. Pero deciden ir a pescar, y el resto de apóstoles escucharon la voz de Pedro y siguieron a Pedro, pero no escucharon la voz del Señor. No tuvieron en cuenta al Señor. Por eso van a pescar y su pesca es un fracaso. No pescan nada. Al amanecer, dice el texto, para hacer diferencia entre la noche, que en la Biblia hace referencia al mal, al pecado, y la madrugada, el nuevo día, la luz. Cristo es la luz. Dicen que en la madrugada se presenta Jesús y le invita a los apóstoles que se habían pescado algo, y los apóstoles dicen: no hemos pescado nada. Y entonces Jesús le dice: muchachos, tiren la red hacia esa parte de la barca. Y ellos escuchan la voz de Jesús. Me llama la atención profundamente que no hacen ningún reproche. Quizás otro le hubieran podido decir: ven y arroja tú la red. O quizás otro le hubieran dicho: hemos pescado toda la noche y no hemos obtenido nada. ¿Cómo tú nos vas a mandar ahora nuevamente a tirar la red? No. En silencio obedecen la voz y se dejan orientar y arrojan la red donde estaba indicando la voz. La pesca es tal que casi cuando la estaban sacando a tierra quería romperse, pero no se rompió. ¿Qué encontramos en esos dos momentos? El antes, sin la presencia de Jesús, y el segundo momento, con la presencia de Jesús, que le habla y que yo lo escucho. Fracaso cuando están sin Jesús. Su labor no es eficaz. Así es la evangelización. Cuando nosotros evangelizamos sin contar con el Señor, corremos el riesgo de que sea un fracaso, porque la obra no es nuestra, sino del Señor. Pero si el Señor está con nosotros, podemos estar seguros que es eficaz, que da fruto. Miren los apóstoles, cuando contaron con el Señor, cuando escucharon nuevamente al Señor, cuando metieron al Señor en su proyecto, se dio el milagro de la pesca. Sin el Señor no es posible, pero con el Señor todo es posible. Después de un tercer momento, y es cuando Juan descubre que el que estaba allá afuera era el Señor, y le dice a Pedro: Pedro, es el Señor. Y avergonzado Pedro, que no tenía mucha ropa, le ciña la toalla y se arroja. Cuando ya joven y están con el Señor llama a Pedro y le dice al Señor, a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? Yo me imagino ese diálogo entre el Señor y Pedro. Un diálogo con unos sinsabores, podríamos decir, para Pedro, que momentos antes, días antes, el Pedro aguerrido, el valiente, el que había sacado la espada, le había cortado la oreja a mano, el que le había dicho al Señor: voy a donde tú quieras. Encontramos a este Pedro sintiendo vergüenza al Señor, y encontramos a ese Pedro hoy siendo interpelado por el Señor: ¿me amas más que esto? Imagino a Pedro preguntándose: ¿será que yo he dejado de amar al Señor? ¿O será que estos amarán más al Señor que yo, que he estado dispuesto a todo? Y el Señor no solamente le pregunta una, sino le vuelve a preguntar dos: Pedro, ¿me ama más que esto? Y Pedro sigue diciendo: tú sabes que te quiero. Y le pregunta una tercera vez, para que no haya duda, para que quede firme realmente la respuesta de Pedro: ¿me amas más que estos? Dice el texto que Pedro, entristecido, le dice: Señor, tú me conoces, tú sabes que hay en mi corazón, tú sabes, Señor, que te amo. Y el Señor le dice: apacienta mis ovejas. Solo el que ama puede cuidar
del rebaño del Señor. El Señor no puede entregarle su rebaño solamente al que lo quiere, sino realmente el que lo ama, el que está dispuesto a entregar la vida por las ovejas, el que está dispuesto a sufrir lo que sufrió Jesús, el que está dispuesto a caminar el camino de la cruz. Y ese es Pedro. Un Pedro con esa dimensión humana que fue frágil cuando tuvo que negarlo por el miedo. Pero un Pedro arrepentido, un Pedro que en el fondo lo que había era amor hacia el Señor, un Pedro que amaba profundamente al Señor, le está reafirmando al Señor ante su pregunta: tú sabes, Señor, que te amo. Por eso el Señor lo pone frente al pastoreo de su iglesia. Tu hermano que lo estás escuchando, que lo estás viendo, que lo estás leyendo, sabes que Dios a ti también te ha entregado una responsabilidad. A ti casado el Señor te entregó un rebaño, tu esposa, tus hijos. A ti maestro el Señor te entregó un rebaño, a ti sacerdote, profeta, a ti profesional. El Señor te ha delegado un rebaño. Amas profundamente al Señor, porque si amas al Señor, sabes cuidar el rebaño del Señor. Pero si no amas realmente al Señor, quizás ante el peligro puedes abandonar el rebaño del Señor. Pídele al Señor en este domingo, en esta semana, pídele al Señor que llene de tu corazón de tu amor, de ese amor de Dios, llene tu corazón de su Espíritu, para que nos dé esa valentía, esa fortaleza que recibieron los apóstoles el día de Pentecostés, para que también nosotros hagamos valientemente hacer testimonio del amor de Dios y de su presencia resucitada en medio de nosotros. Con la alegría de la Pascua, con el gozo que da la Pascua, vamos a vivir con mucha fe este domingo y esta tercera semana, lleno del amor de Dios, transmitiendo esa fragancia del amor de Dios a todas las personas que viven a nuestro alrededor. Feliz domingo para todos. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.